y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey Buenas sobre noches, buenas noches, bendiciones, qué gusto es poder compartir con ustedes un jueves más, qué gusto es poder estar con ustedes un jueves más desde ahí, desde el rincón de su casa. Empezamos un poquito tarde, tuvimos ahí ciertas situaciones técnicas que tenían que recuperarse, pero bueno, ya estamos aquí agradecidos con Dios por esta noche, agradecidos con Dios porque hay un jueves más de poder adorarle, de poder glorificar. Vamos a esperar un momento más para que se puedan compartir esta transmisión, para que otros puedan entrar. Vamos a dar el tiempo a otros que puedan entrar para que puedan compartir esta transmisión. Podemos seguir adorándole al Señor, podemos seguir adorándole a Dios en este momento. Adórale a Él. Ya casi volvemos nuevamente con cada uno de ustedes para una palabra de Dios, una palabra poderosa que Dios nos ha dado. Gracias por estar aquí. Gracias, les bendecimos. Escuchemos esta adoración. en ti, mi Dios, tu poder me da seguridad cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, estás en tus brazos, sientes tu paz, y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. En los momentos más difíciles de mi vida, yo te adoraré, oh Jesús. Tú llenos en tus brazos. Gloria a Dios, qué lindo es poder adorarle a Él, qué lindo es abrir el corazón y decirle, Señor, donde haya tempestad, Señor,
Oh Dios, donde haya las situaciones, Señor, yo quieto estaré, Padre, porque yo sé que tú me guardas, porque yo sé que tú me cuidas. Gracias, Señor. Quiero recordarles que mientras estemos en este tiempo del COVID-19, quedarnos en casa, quedarnos en casa. Nosotros tenemos el privilegio y tenemos la bendición de poder transmitir vía Facebook, vía YouTube, y estamos agradecidos con Dios porque nos permite. Pero quiero recordarles los martes intercesión, para que usted esté intercediendo todos los martes. Interceda 1 hora los martes por la iglesia, por la familia, por los hijos. Interceda los martes a las 7 de la noche. Una vez que ya nos permitan estar en el templo, una vez que ya nos permitan ir a la casa de Dios, ese día lo empezamos a las 6:30. Ese día vamos a estar conectados a las 6:30. De 6:30 a 7:30 vamos a tener los tiempos de intercesión. Los jueves es 7:15 o 7 p.m. Hoy empezamos un ratito, 5 minutos, 10 minutos más tarde, pero bueno, contento con Dios. Y recordarles los domingos, 10 de la mañana, servicio dominical. Ahora, con este tiempo que vamos a abrir, posiblemente vamos a tener los domingos por la cuestión de espacio y eso que nos están pidiendo, posiblemente 2 cultos el domingo. Vamos a hacer una encuesta para enviarla, para que ustedes nos ayuden. ¿A qué hora les gustaría ir el domingo? ¿A las 10 de la mañana o 1 de la tarde? O hacer culto a las 7 de la mañana y 10 de la mañana. A ver en cuál usted dice, yo voy al de las 7, y otros pueden decir, yo voy a las 10. Hacemos el sábado un culto en la noche de 6 a 8 y usted ponga ahí en la encuesta, me gusta ir, o apunten, márquelo ahora, póngalo ahí en el Facebook, sin problema, ponga, me gustaría sábados a las 6, o me gustaría domingos a las 7 de la mañana, o domingos a las 10, o domingos a la 1, para poder acomodarnos, para poder ver cómo logramos tener esta bendición del Señor. Quiero agradecer y a todos los que están en los 4x4 de Dios. Recuerde que en el mes de marzo era identificar a 4 personas que no conocieran de Dios, 4 personas que están apartadas del Señor, 4 personas que estén alejadas de Dios o que no conozcan de Dios. Ya usted los identificó, qué bien, qué bendición, usted los ha identificado, pero queremos darle gloria a Dios. Y ahora en el mes de mayo, ahora esas 4 personas que usted identificó, ahora interceda por esas 4 personas. Seas un 4x4 de Dios, interceda ahora por esas 4 personas. Tienes 4 semanas para interceder por esas 4 personas. Interceda para que en el momento que pueda irles a hablar, para en el momento que tengas que presentarles al Señor, para el momento que el Señor te ponga, te use a ti y use las palabras precisas para que les puedas hablar a esas personas. Ahora interceda por cada una de ellas. Nos hemos llamado los 4x4 de Dios, mes de mayo, mes de la intercesión, mes de interceder por cada uno de ellos. En Hebreos capítulo 12, versículos del 15 al 17, dice así, yo se lo voy a leer. Si tiene una Biblia ahí en la casa, búsquela. Dios tiene
Busque una Biblia, busque papel y lápiz. Busque papel y lápiz. Busque papel y lápiz. Y la Biblia ahí. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Estoy leyendo Hebreos capítulo 12, versículos del 15 al 17. Y por ella muchos sean contaminados, no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El autor de este texto sagrado incita a sus lectores a que reformen su conducta. Este es el objetivo de toda la exhortación, la búsqueda de una buena conciencia delante de Dios. Desde el versículo 12, que nos exhorta a sacudir la pereza y emprender acciones. En estos tiempos de COVID, en estos tiempos de distanciamiento social, tenemos que entender que Dios nos llamó para orar, para interceder, que Dios nos llamó para hacer esos devocionales, para que Dios nos llamó para buscar más. Las manos caídas a un lado y las rodillas paralizadas. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Es lo que empezamos en el versículo 12, con expresión de un espíritu perezoso y deprimido. Es el desaliento psicológico frecuente en los cristianos carnales. No tienen ánimos porque carecen del necesario amor del Señor en las almas por quienes el Señor murió. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 11. Entonces ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Por eso hemos puesto en el mes de mayo interceder por esas 4 personas que usted identificó, que no conocen de Dios, que no conocen del Señor, que se han apartado de Dios. Recordemos que los miembros se atrofian, los músculos se atrofian, las piernas, las rodillas, los músculos, todo se atrofia, se paralizan por la falta de ejercicios. Pero el amor hace que la fe actúe. El amor a tu cuerpo, el amor a tus músculos, empiezas a caminar, empiezas a hacer bicicleta, empiezas a ir al gimnasio, empiezas a hacer muchas cosas. Lo mismo es en la parte espiritual. Gálatas capítulo 5 versículo 6 dice: pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Hebreos 12:13, tracen un camino recto para sus pies. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Habla del camino que cada uno de nosotros emprende. Quiero decirle que comparte esta transmisión los que están por Facebook, que escriba ahí si se escucha, no se escucha, si se oye bien, no se oye bien, para poder ir mejorando las cosas. Usted que está ahí en Facebook puede poner sus peticiones de oración también. Estamos para servirles. Quiero continuar con este mensaje y decir que es menester que nuestra senda sea recta, nuestro caminar firme para evitar tropiezos. El tropiezo del cojo, del débil o el carnal que anda renqueando puede serle fatal. Puede provocar un mal mayor, una dislocación, una fractura. Puede llegar a quedar paralizado. Espiritualmente hablando, yo les puedo decir
Cuídense, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Cuídense. Esta es una parte importante que nosotros tenemos que entender, y por eso es en el mes de mayo la intercesión por aquellos que no conocen del Señor. Por eso en este confinamiento social que nos han metido en nuestras casas, el tiempo de orar los unos por los otros, el tiempo de orar por nuestros hijos, por nuestras familias, es el tiempo de orar para que el Señor los toque. Tenemos que entender lo que realmente la palabra dice. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tenemos que cuidarnos. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Empieza esto a llamarnos a la reflexión, a un mirar, a un vigilar, con observación atenta y solicitar, como de quien considera los hechos con miras muy altas y se siente la responsabilidad de un vigía, de un atalaya. No llegar a esta consideración nos puede hacer caer en los 3 pecados de Saúl. No llevar esta consideración, no tener pendiente estas consideraciones, nos puede llevar a los 3 pecados de Saúl. Nos puede llevar a la amargura. Deuteronomio capítulo 29, versículo 18. Nos puede llevar a la amargura, no llevar esta situación que hemos leído, que hemos visto aquí. En Deuteronomio capítulo 29, versículos 18 dice: hago este pacto contigo para que nadie, hombre o mujer, clan o tribu, se aparte del Señor nuestro Dios para rendir culto a esos dioses o a otras naciones, y para que ninguna raíz produzca frutos amargos y venenosos en medio de ti. En medio de todo esto que está sucediendo, esto es importante tenerlo, porque ahora vemos y por medio de la situación tenemos que hacer estas transmisiones vía Facebook, vía YouTube. Pero muchas veces vemos en el internet muchas cosas, oímos muchas cosas, pero tenemos que hacer un pacto con Dios. Tenemos que hacer ese pacto con Dios, no con ninguna tribu, no con ni mujer, ni clan, no, con Dios, para decirle: Señor, es lo que tu palabra dice, yo voy a creer a lo que tu palabra dice, yo voy a hacer a lo que tu palabra dice. Porque tenemos que entender que tenemos que leer la palabra, tenemos que escudriñar. Como dice mi gran amigo Fran Vallejos, lean Biblia, lean Biblia. En los últimos tiempos que estamos aquí en estas disensiones metidos entre la casa, hemos estado estudiando la palabra en diversas versiones. Pero el Señor nos llama a que tenemos que creer y hacer lo que la palabra dice. No dejar que nada nos lleve a otro lado, para que no se produzca raíces de frutos amargos o venenosos. Porque esto es un estado negativo del alma que importuna la vida del sujeto y los indispone para no gozarse de nada. Esto lo indispone a uno. En 1 Samuel capítulo 1 versículo 10 vemos ahí a Ana, que con profunda angustia lloraba amargamente. Con angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor, Ana. Y en la historia usted la conoce, porque Ana lloraba amargamente. Job capítulo 23 versículo 2: hoy mi queja todavía es amarga y me esfuerzo por no gemir, decía Job, capítulo 23 versículo 2. Hoy mi queja todavía es amarga. ¿Qué podemos pensar nosotros? ¿Qué podemos decirle, Señor? En cualquier forma pecaminosa que se arraiga, cualquier cosa pecaminosa que se arraiga en uno o en varios miembros de la iglesia causa disturbios por el hecho de ser contagiosa. Si usted anda amargo, usted amarga a los demás. Si usted anda en pecado, usted
enreda a los demás. Esaú se amargó contra su hermano, contra su padre, contra su madre, probablemente, posiblemente contra Dios. Estaba amargado porque mientras miraba muy lejos el día en que pudiera gozarse la bendición de la primogenitura, se amargó porque no encontró casa. Se amargó cuando su hermano se le adelantó a reclamar lo que ya por venta no le pertenecía. Hay personas y aún hermanos en la fe de Jesucristo que se amargan por todo. Parecen Esaúes, cuando en realidad la Biblia nos habla del gozo del Señor y nos llama a ser alegres. La otra de parte de la amargura es la fornicación, de pornos, extrema, que viene la palabra porno del hebreo, extrema carnalidad, derivado de la perminí, que quiere decir vender, y que por eso se da el nombre de porni a la ramera, porque se venden a sí mismas por dinero. Eso le pasó a Esaú, se vendió. En el caso de él, la fornicación pudo tomarse a un nivel de cuerpos. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con 2 mujeres hititas, Judí, hija de Berí, y Basamat, hija de Elón. Pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y de Rebeca. Génesis capítulo 27, usted puede leer ahí en su Biblia, Génesis 26, versículos del 30 al 34, 35, perdón. Pero en el versículo 27, en el capítulo 27, versículo 46, luego Rebeca le dijo a Isaac: estoy harta de estas mujeres hititas de aquí. Preferiría morir antes que ver a Jacob casado con una de ellas. Vea la amargura que provocó, vea el estado, pero aún más a nivel espiritual, al vender su progenitura por dinero. Hoy muchos en día venden su bendición por un partido de fútbol. Hoy algunos, y no estoy hablando de hoy en día, de ahora por este confinamiento, pero hoy muchos venden su progenitura por dormir, por ver televisión, por hacer otras cosas, por andar metidos ahí en internet, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, viendo cosas que no tienen que ver. Hoy muchos venden su bendición. Anteriormente vendían su bendición por un partido de fútbol, porque si el miércoles había culto, pero había partido y era su equipo preferido el que jugaba, no iban al culto. No, vamos el domingo. Estaban vendiendo su bendición por un partido de fútbol. O muchos venden su bendición por hacer dinero, por trabajólogos, decimos nosotros, por quedarse trabajando y trabajando y trabajando, y hasta por la promesa de un trabajo. A muchos le hemos visto: pastor, ore por nosotros, necesitamos hacer este negocio, necesitamos montar esto, estoy ocupando un trabajo, pastor, ore. Y empezamos a orar, sí, claro, y empezamos a reclamar y empezamos a ver las promesas que están escritas en la Biblia, y les dan el trabajo, el Señor le da la empresa, el Señor le da el negocio, pero venden la bendición por el de la bendición. Porque ya ahora, pastor, es que estoy trabajando esto, entonces no puedo ir a la iglesia, no puedo servir. Pastor, es que la empresa ha crecido tanto que ahora ni tiempo tengo para ir a alabar al Señor. Pastor, es que es mucho lo que tengo que hacer y yo creo que no es de Dios. Muchos, pónganse a pensar, venden su bendición. Se olvidan del de la bendición por la bendición. Y no recuerdan las promesas. Máxime en la campaña proselitista, cuando nos vemos que hay hijos de Dios metidos en la política, que quieren una curula en el Congreso, o un puesto en las municipalidades, o posiblemente en la presidencia. Cuando llegan al poder, venden su bendición por el poder. Se puede ser
Un fornicario en sentido espiritual. Se puede ser un fornicario en sentido espiritual. Génesis capítulo 25, versículos 29 al 34. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Seguro con tanta hambre que tenía, me imagino que estaba oliendo riquísimo ese guiso. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Estamos leyendo Génesis capítulo 25, capítulo 25, versículos 29 al 34. Versículo 32 dice: mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? O sea, muchas veces pretendemos o creemos y ponemos nuestros planes sobre los planes de Dios. ¿De qué me sirve ahora esto si no tengo esto? ¿De qué me sirve aquello si no tengo esto? ¿De qué me sirve? Muchas veces ponemos en la mesa los planes de nosotros sobre los planes de Dios. Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dijo a Esaú: guiso de lentejas. Jacob entonces le dio guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Es lo mismo hoy en día. Despreciamos la bendición de Dios. Despreciamos al de la bendición. Porque si nos da el trabajo, si nos da la empresa, si nos da el negocio, nos dedicamos al negocio, nos dedicamos a la empresa, nos dedicamos al trabajo y nos olvidamos del de la bendición. Porque mostramos desprecio por los derechos de la bendición, por los derechos de las promesas que están escritas en la palabra de Dios. La Biblia nos llama a tener cuidado con los apetitos carnales del alma y del espíritu. La Biblia nos llama a tener cuidado. Pensemos en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en estos tiempos en que estamos. Tenemos que ser agradecidos con Dios y decirle: Señor, voy a permitir este tiempo de confinamiento, voy a aprovechar este tiempo, voy a aprovechar mi progenitura, Señor, voy a orar, a interceder, Señor, a leer la palabra, a estudiar la palabra. No voy a perder la bendición de estar aquí encerrados, haciendo juegos con los hijos, haciendo cosas, aprovechando el tiempo, tomando su tiempo. Si estás haciendo trabajo en casa, si estás haciendo trabajo en casa, tomando tu tiempo, sí, pero que no sea aburrido. Es una bendición que tenemos de estar en nuestras casas y podemos aprovecharlas para lo que Dios nos ha mandado. La Biblia nos llama a tener cuidado con los apetitos carnales, con los apetitos del alma, con los apetitos del espíritu. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por hacer el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Ya la Biblia nos habla el orgullo de nuestros logros y posiciones. Muchos porque la empresa creció, mucho porque el negocio creció, se enorgullecen por los logros de las posiciones, pero se han olvidado de quién les dio la promesa. Se olvidaron de ese que nos dio la promesa. Qué triste es saber esas cosas. Por eso estamos hablando hoy de tener cuidado, de no que ese orgullo
sobre los logros o las posiciones que tenemos no nos lleve a perder la salvación, no nos lleve a perder la progenitura. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Las posiciones, los logros que usted haga, vienen. Pero cuando nos olvidamos del de la bendición, cuando tenemos nuestra empresa para Dios, cuando tenemos nuestro trabajo para Dios, cuando tenemos nuestra empresa con Dios, es diferente. Es una tentación el deseo sexual, porque muchos pierden la bendición. Hay que practicar el dominio propio. Y Proverbios capítulo 16, versículo 32 nos dice: mejor es ser paciente que profano. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Mejor es ser paciente. Mejor es ser paciente. Profano es la persona libertina o muy dada a las cosas del mundo, inmodesto, deshonesto, en el atavio o en la compostura, que no es sagrado ni sirve a usos sagrados, sino puramente secular. Es la persona libertina, inmodesto, deshonesto. Profanar se define como tratar una cosa sagrada sin el debido respeto o aplicarla a usos profanos. Deshonrar, prostituirse, hacer uso indigno de las cosas respetables, de lo que Dios nos ha dado. Si Dios te dio esa empresa, si Dios te dio ese trabajo, si Dios te dio lo que tienes, lo que haces, tienes que ser agradecido con Dios. Se puede profanar su nombre, se puede profanar el templo, su mesa, el servicio, que es un privilegio, la bendición. Malaquías capítulo 1, versículos del 6 al 14 dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, a usted y a mí nos está hablando: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan: ¿de qué manera hemos tratado su nombre con desprecio? ¿Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificio contaminado sobre mi altar? ¿Cómo estás tú cada vez que vas a ese altar de oración a levantar manos? Entonces preguntan: ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? ¿Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto? Versículo 8. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificios, ¿acaso no están mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar ese tipo de regalos al gobernador, al presidente, al rey, y vean qué contento se pone. A ver si se pone contento, dice el Señor de los ejércitos. Adelante, supliquen a Dios que sean misericordiosos con ustedes. Pero cuando lleven esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor, y no aceptaré sus ofrendas. Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor a mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 12. Ustedes, en cambio, deshonran mi nombre con sus acciones. Al traer alimentos despreciables, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen: es demasiado difícil servir al Señor, y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos. Imagínense
estar presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas? ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes?, pregunta el Señor. Versículo 14, y que está fuerte. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Después de que Saúl vendió su progenitura y hubo comido, estaba recostado con la barriga llena, sintiéndose mal, me imagino. Pero se arrepintió delante de Dios. Simplemente se sintió mal de haber salido perdiendo en la transacción, en el negocio, por la pérdida material. Perdió su bendición. Después de estudiar el engaño de Jacob, es fácil sentir lástima por Esaú. Después de estudiar uno esto, es fácil sentir lástima por Esaú. Pero recuerde que ya Esaú había sido indiferente con su primogenitura. Ya Esaú había sido diferente con su primogenitura. La cambió por comida. La cambió por comida. En Hebreos capítulo 12, que fue lo que leímos al principio, Hebreos capítulo 12, versículos 15 y 17. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Aquí presenta el juicio de Dios contra Esaú. Este pasaje pone a Esaú como ejemplo de alguien que cayó de la gracia. Alguien que cayó de la gracia. Podemos decir, o sea, un desgraciado o una desgracia. Habiéndola perdido, nunca la recuperaría. El versículo 15 nos advierte que cuidemos de que nadie caiga de la gracia de Dios. De igual manera, cuídense unos a otros. Acuérdense que lo leímos ahora. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tenga cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. El versículo no está dirigido a una persona. Este versículo no está dirigido a una persona. Este versículo está dirigido a la iglesia. Y el versículo 17 alude a lo que en Génesis podemos leer en el capítulo 27 del 34 al 40. Usted puede leerlo en su casa. Génesis 27 del 34 al 40. Cuando Esaú le dio valor a la bendición, ya no estaba a su alcance. Muchas veces cuando ponemos nuestros planes sobre los planes de Dios y queremos recibir la bendición de Dios, ya no está al alcance de nosotros. Esaú rechazó la gracia de Dios y Dios rechazó a Esaú. No hubo oportunidad para el arrepentimiento. Significa que ya Isaac no podía cambiar la idea. Se había dado la bendición. Se había vendido la bendición. Esaú perdió la bendición de la inclusión en el linaje terrenal del Mesías. Si descuidamos nuestra herencia, perdemos algo mucho mayor. Si descuidamos nuestra herencia, perdemos algo mucho mayor. Nuestro lugar en la familia eterna de Dios. Podemos perder nuestro lugar. Por eso en este tiempo aprovechemos. En este tiempo de lo que Dios nos ha dado. En este tiempo de estar ahí metidos en la casa. En este tiempo de orar,
de interceder. Oremos los unos por los otros. Oremos, aprovechemos este tiempo de confinamiento. Aprovechemos este tiempo para estudiar, para escudriñar la palabra de Dios. Aprovechemos este tiempo diciéndole al Señor, gracias, Padre. Si tienes alguna petición de oración, si tienes una petición de oración, escríbala ahí, que vamos a estar orando por esa petición de oración. Si tienes una necesidad, escríbala ahí, que vamos a estar orando por cada uno de ustedes. No descuidemos nuestra herencia, porque podemos perder algo mayor. Dios no quiera que nunca ocurra. Como cristianos somos herederos de la vida eterna. Esa es la herencia que debemos valorar más que los bienes terrenales. Le repito, como cristianos somos herederos de la vida eterna. Esa es la herencia que debemos valorar más que los bienes terrenales, más que el trabajo, más que la empresa, más que el taller, más que el negocio que Dios nos dio, más que cualquier otra cosa. Yo les hablaba anteriormente y les decía, incluso en enseñanzas anteriores, les decía que el tiempo de nosotros en esta tierra puede ser de 70, 80, 60, 50, no sé cuánto el Señor nos va a dar en esta tierra, pero son 80 años, 70 años que vamos a estar en esta tierra. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás invirtiendo en este tiempo que Dios te está dando la oportunidad para no perder esa herencia? Para no vender esa herencia. Porque recuerde que vamos a estar en eternidad. Ya sea en el cielo o ya sea en el infierno. Pero somos eternos. ¿Qué estás haciendo para invertir en eternidad? ¿Qué estás haciendo para invertir en eternidad? Tenemos que valorar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Tenemos que valorar lo que está escrito en la palabra de Dios. Tenemos que valorar cada una de esas cosas más que los bienes terrenales, más que cualquier otra cosa. Pero no podemos obtener esa herencia con nuestros propios esfuerzos y buenas obras, no. Solo hay una forma de poder recibirla, aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Solo así lo podemos hacer. Abra tu corazón al Señor y deja que Él te otorgue esa herencia entre los santificados. Abra tu corazón a Dios. En este tiempo, el Señor nos está llamando al arrepentimiento. El Señor nos está llamando a que nos arrepentamos. El Señor nos está llamando a que nos humillemos. Él nos está dando la oportunidad de poder invertir para la eternidad. Él nos está dando esa oportunidad de poder alcanzar a otros. Él nos está dando la oportunidad para llegar a otros. Abra tu corazón al Señor. Arrepiéntate. El Señor está buscando tu corazón. Él nos está dando este tiempo a cada uno de nosotros. Porque si fuera solo aquí en Costa Rica, si fuera solo en Nicaragua, en Honduras, no, es en todo el mundo que Dios está dando la oportunidad para que todos nos arrepintamos, para que todos nos humillemos ante su presencia y busquemos más del Señor. Que abramos nuestro corazón a Él y pidiéndole perdón por todo lo ingenuo que hemos hecho, pidiéndole perdón por haber vendido nuestra primogenitura, pidiendo perdón por lo que no hemos hecho. Él nos está llamando a que nos humillemos. Al mundo entero está llamando. No es solo a una nación, no es solo a una familia, no es solo al barrio, no, es al mundo entero que Él está dando la oportunidad para que nos humillemos, para que busquemos más de Él, para que abramos nuestro corazón y podamos cambiar nuestra forma de ser, que cambiemos nuestra actitud, que cambiemos nuestra mentalidad, que cambiemos nuestra forma de ser. Él nos está dando la oportunidad, hermanos, amados.
Él nos está llamando a que tengamos una nueva visitación de Él. Que cambiemos nuestra actitud, que cambiemos nuestra forma de pensar. Cambiemos nuestra actitud, busquemos del Señor. Digámosle: Padre, ayúdame. Porque podemos perder todas las herencias que sea, pero no podemos perder la herencia que Dios nos dio al mandar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Busquemos de la presencia de Dios, busquemos de ese bautismo del Espíritu Santo. Digamos: Espíritu Santo, ayúdanos. Tú eres nuestro consolador. Habla con Dios en este momento. Habla con Dios y sea prudente, seamos diligentes a lo que Dios nos está llamando a hacer. Solo hay una forma de poder recibirla, es aceptando a Jesucristo en nuestro corazón, pidiéndole perdón, diciendo al Espíritu Santo: Espíritu Santo, redargúyame. Abra tu corazón a Él. Seamos diligentes a todos, para que el Señor escuche nuestra oración. En su rincón, ahí donde usted esté, órale a Dios, pídale a Dios. Dile: Señor, limpia mi mente. Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón, sana mi cuerpo, sana mi alma, sana, Señor. Porque Él nos llamó a humillarnos, Él nos llamó a que nos humillamos, Él nos llamó a que nos arrepentamos realmente. ¿Qué estás invirtiendo? ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo, tus años aquí en la tierra para la eternidad? ¿Qué estás haciendo? Dios nos está dando una oportunidad, y no solo a Costa Rica, le está dando una oportunidad al mundo entero para que nos humillemos, para que nos arrepentamos. Abra tu corazón al Señor, ahí donde estás. Puedes cerrar tus ojos y levantar tus manos y decirle: Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Vengo delante de ti, Señor. Padre, no quiero ser profano, Señor. Padre, no quiero vender, Señor, mi bendición. Me arrepiento de todos mis pecados. Dile: Señor, gracias. Mientras escuchamos, para poder terminar y decirles gracias. Permítanme por cada uno de ellos. Padre de Jesús, tú conoces los corazones, tú conoces la mente de cada uno de ellos, tú conoces, Señor, cada uno de ellos está pensando, está diciendo en este momento, Señor. Oh Dios, tus corazones, Señor, tus Padre, porque han hecho su progenitura, Señor. Oh Dios, Jesús, que tus corazones, Señor, y que ven aquí día a día, Señor. Padre, Señor, Señor, nuevas ahora, Señor, a lo que tú has llamado. Señor, cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, amado, sobre el mar, quieto estaré, sé que eres tú. Descansaré en ti, mi Dios. siempre lo hacemos y lo hacemos. Ponga su mano sobre su cabeza y diga conmigo: el favor de Dios está sobre mí
porque yo soy cabeza, mas nunca seré cola. Que Dios me los bendiga. El Padre, del Hijo y del Espíritu. Usted gracias.